¿Sabías que, según los archivos históricos, más del 60% de los que solicitaban una propiedad bajo la ley de Homestead fracasaban antes de poder probar y obtener el título de propiedad final? Una estadística despiadada que convertía el sueño de la tierra propia en una pesadilla de hambre, frío y desesperación. Y en medio de ese panorama, imagina a dos jóvenes de ciudad, con las manos blandas por el trabajo de oficina, y la cabeza llena de teorías de un libro, enfrentándose a una pradera infinita y hostil. No es solo una historia de supervivencia, es la crónica de una transformación brutal, de cómo la incompetencia más absoluta puede, con terquedad y ayuda, tallar algo parecido al éxito. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas historias de puro esfuerzo humano, o de lo contrario, dejarás claro que prefieres el confort de lo superficial. ¿Cuántos seremos los que valoramos el barro en las uñas y el aprendizaje a golpe de error? En la primavera de 1903, dos hermanos llamados Jacob y William Hartley se plantaron en el borde de los 160 acres que acababan de reclamar en la cuenca del Judith, en Montana, y un mismo pensamiento cruzó por sus mentes al unísono. Habían cometido un error terrible, colosal, de esos que definen una vida o la acaban. Jacob tenía 24 años, era delgado y librero, un excontable de Boston cuya única experiencia con el esfuerzo físico se limitaba a mover cajas en la tienda de su padre. William tenía 22, un pintor frustrado, con manos acostumbradas a sostener pinceles, no hachas. Ninguno de los dos había plantado ni un rábano en su vida. Ninguno había construido algo más complejo que una estantería. Su padre había muerto 6 meses antes, dejando unas deudas que devoraron el patrimonio familiar y una mancha de fracaso y vergüenza social en el Boston de la época. La ley de Homestead, que ofrecía 160 acres de tierra libre a quien la trabajara y viviera en ella durante 5 años, fue su tabla de salvación, su ida hacia adelante, con un carromato de suministros, 2 caballos que apenas sabían guiar y un libro titulado La guía completa del granjero de pradera para una agricultura exitosa. Llegaron a su parcela. El viento barría la hierba infinita. El horizonte estaba vacío, y su salvación olía a muerte lenta por incompetencia. «Vamos a morir aquí», dijo Jacob con la frialdad de un contable que calcula probabilidades y pierde. William, con mirada de artista, vio la belleza del paisaje, pero también la absoluta falta de refugio, comida o pista alguna sobre cómo no fallecer en el intento. El viaje en tren desde Boston ya les había dado pistas de lo que les esperaba. Granjeros experimentados, curtidos por el sol, se habían reído sin malicia, pero con certeza. Chicos, la agricultura no se aprende en libros. Se aprende haciendo, y normalmente fallando primero. Vosotros vais a pasar un mal rato. Muy malo. Las estadísticas estaban en su contra. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos estima que, de los más de 4 millones de solicitantes de homesteads entre 1862 y 1986, solo alrededor de 1,5 millones lograron finalmente obtener el título de propiedad. El 63% restante abandonó, fracasó o murió en el intento. Jacob y William, sin saberlo, se alineaban con la mayoría más frágil. Su primer desafío fue un hogar. El libro tenía un capítulo maravilloso sobre la construcción de casas de césped, o sod houses. Explicaba con diagramas precisos cómo cortar bloques de tierra de 12 por 18 pulgadas y apilarlos como ladrillos. Sonaba lógico, sistemático, factible. La realidad fue un grotesco ejercicio de frustración. No tenían el arado especial llamado Grasshopper Plow. Sus palas de ciudad chocaban contra el denso entramado de raíces de la pradera, que llevaba siglos consolidándose. Los bloques se desmoronaban al levantarlos, pesaban una barbaridad y sus brazos, sin músculo, se negaban a cooperar. Tras un día agotador, tenían 20 bloques útiles. Necesitaban cientos. Construyeron muros tambaleantes alrededor de un espacio de 3 por 4 metros. El techo fue una pesadilla mayor. Polos de sauce verde y pesado cubiertos con lona y más bloques de césped. La puerta era una manta colgada. Las ventanas, agujeros abiertos al viento.
Después de 7 días de trabajo de sol a sol, habían erigido algo que, con mucha generosidad, podía llamarse refugio. Era torcido, lúgubre, y goteaba cuando llovía, pero era suyo. Lo habían construido ellos. Aquel montón de tierra irregular fue su primera victoria contra la ineptitud. El agua fue el siguiente frente. El libro decía, cava un hoyo hasta que encuentres agua. Simple. Cavaron 15 pies en un lugar equivocado y toparon con roca sólida. 3 días perdidos. Aprendieron la lección. Observar el terreno. Siguiendo el consejo indirecto de un vecino que aún no conocían, notaron una línea de hierba más oscura. Cavaron allí, y a 22 pies encontraron agua. Construyeron un cigüeñal rudimentario con un tronco y una cuerda. El sonido del cubo chocando contra el agua clara y fría fue quizás el más dulce que habían escuchado en sus vidas. No morirían de sed. La muerte llegaría por otras vías. Seguro. Pero no por esa. Luego vino la tierra. Arar. El libro tenía diagramas impecables sobre cómo uncir el arado, ajustar la reja, guiar a los caballos en líneas rectas. Nada decía sobre caballos testarudos que se negaban a moverse, sobre rejas que saltaban al encontrar una piedra, sobre la agonía de caminar horas detrás del artefacto bajo un sol inclemente. Su primer surco se parecía más al curso sinuoso de un río borracho que a la geometría precisa de los manuales. Usaron un caballo, luego 2. Al cabo de un día, habían arado media acre en líneas caóticas, pero estaba roturada. Habían quebrado la pradera virgen. Era un logro, por deforme que fuera. La siembra fue otra tragicomedia. Esparcir la semilla a voleo. Jacob fue demasiado generoso en algunas zonas. William volcó accidentalmente un cuarto de su cubo en un solo punto. Arrastraron un rastrillo improvisado de ramas para cubrir las semillas. Habían plantado un campo. La incertidumbre y la esperanza se instalaron con ellos. A mediados de mayo, 6 semanas después de su llegada, tenían un refugio mediocre, agua, un campo plantado y un pequeño jardín. Estaban exhaustos, doloridos, hambrientos por su mala cocina, pero vivos. Superaban ya las expectativas más negras de muchos en el tren. Y entonces llegó el visitante que cambiaría todo. Hans Kruger, un inmigrante alemán con 3 años de experiencia en una propiedad a 6 millas de distancia, llegó montado, atraído por los rumores en Lewistown sobre 2 hermanos urbanitas perdidos. Al ver su casa torcida, sus surcos erráticos y el caos general, se echó a reír, una risa larga, de incredulidad. Lo siento, dijo, secándose las lágrimas. No es mi intención reírme, pero esta es la peor propiedad que he visto en mi vida. Y he visto algunas malas. Vosotros chicos vais a morir si alguien no os ayuda. No es por ser cruel. Es un hecho. La ayuda no era opcional. Era un salvavidas. Hans se quedó 3 días. 3 días que contenían más conocimiento práctico que todas las páginas de su preciada guía. Les enseñó a enganchar correctamente los caballos, con la fuerza en los puntos adecuados. Tomó el arado y les mostró cómo clavar la vista en un punto lejano en el horizonte para trazar líneas rectas. Cómo usar la voz de mando, suave y firme, en lugar de tirar y gritar. Ahora parecéis granjeros, y no borrachos, dijo con aprobación. Examinó su campo de trigo y lo diagnosticó. Sembrasteis tarde, desigual. Demasiado profundo en algunos sitios, superficial en otros. Esto crecerá pero no bien. El año que viene, sembráis 6 semanas antes a mediados de abril cuando el suelo se descongele. Les hizo practicar el esparcido de semilla con cubos de arena hasta que el movimiento de sus muñecas fue uniforme. Les señaló el paisaje. La hierba os dice dónde está el agua. Los árboles os lo dicen. Aprended a leer lo que la tierra os muestra. Reforzó los rincones débiles de su casa de césped y les advirtió que el techo, demasiado delgado, colapsaría con el peso de la nieve. Y antes de irse, les dio un regalo que era un milagro. Un gallo y 3 gallinas en una caja. No es caridad. Así funciona la frontera. ¿Sobrevivimos juntos o morimos solos? William, perplejo, le preguntó por qué se molestaba. La respuesta de Hans resonaría en ellos para siempre. Porque yo recuerdo mi primer año.
Vine de Alemania, era carpintero. No sabía nada de cultivar. Casi muero. Otro granjero me ayudó, me salvó la vida. Ahora, yo os ayudo a vosotros. Quizás vosotros ayudéis a otro algún día. Así se construye comunidad aquí. El verano les deparó lecciones más duras. En julio, una tormenta de granizo. Pedazos de hielo del tamaño de huevos de gallina arrasaron su jardín y aplanaron el trigo. Desde su refugio de tierra, escucharon el martilleo aterrador. Al salir, vieron meses de trabajo aparentemente destrozado. No era una destrucción total, pero sí un golpe brutal. Aprendieron sobre la vulnerabilidad absoluta ante los elementos. En agosto, el fuego. Hans llegó galopando con la advertencia. Fuego de pradera a 5 millas. Había que arar un cortafuegos, y rápido. Trabajaron frenéticamente, los 4 caballos y los 3 hombres, creando un anillo de tierra desnuda alrededor de sus mejoras. Cuando el muro de llamas de 10 pies de altura llegó, rugiendo y crepitando, se detuvo ante su línea de defensa. Estuvieron horas envueltos en humo, testimonio de que su acción, guiada, les había salvado la vida. La cosecha de septiembre fue magra. 40 libras de trigo de su acre mal plantado y maltratado, pero era trigo. Lo habían hecho crecer, lo segaron, trillaron y aventaron a mano. El jardín, más resistente, les dio patatas, zanahorias, nabos. Aprendieron técnicas de conservación de la esposa de Hans. Cada habilidad nueva era un clavo arrancado a la muerte. El invierno de 1903 a 1904 fue su Gólgota particular. El libro no describía el frío de Montana. 20-30 grados bajo cero. Nieves que los enterraban. Habían almacenado comida, pero no suficiente. Para febrero racionaban con puño de hierro, adelgazando peligrosamente. Se quedaron sin combustible, quemando los muebles toscos que Jacob había fabricado. Casi se congelan, casi se mueren de hambre, casi se rinden cada noche. Pero el invierno pasó. Y cuando la primavera de 1904 llegó, Jacob y William salieron del refugio más delgados, más duros, pero infinitamente más sabios. Habían sobrevivido un año completo. Ahora no solo eran 2 urbanitas perdidos, eran aprendices que habían superado la prueba más dura. El segundo año fue el de la aplicación. Sembraron en abril, no en mayo. Sembraron con la técnica aprendida. Cavaron un nuevo pozo donde Hans sugirió, encontrando agua a 12 pies. Cada pequeña mejora se sumaba. La cosecha de trigo fue de 200 libras, 5 veces mayor. Ya no era solo subsistencia. Era un excedente que podían vender en Lewistown. Adquirieron 2 cerdos a cambio de trabajo con Hans. Aprendieron a criarlos y a sacrificarlos. El segundo invierno fue duro, pero no desesperado. Sabían qué esperar. Para el tercer año, ocurrió algo inesperado. Disfrutaban. Jacob encontraba en la agricultura un desafío analítico fascinante. Llevaba registros meticulosos de fechas, técnicas, rendimientos, convirtiendo la granja en un experimento constante. William descubría una belleza estética en los campos alineados, en las estructuras bien hechas, y seguía pintando, documentando la vida que construían. Ya no eran los hijos del comerciante fracasado, eran los hermanos Hartley, los que empezaron sin saber nada y se hicieron a sí mismos. Otros principiantes acudían a ellos en busca de consejo. Su incompetencia pasada era ahora su credibilidad. Para 1908, tras 5 años exactos, Jacob cabalgó hasta la oficina de tierras en Lewistown, con la documentación de la prueba final. El mismo empleado que les había visto llegar, verdes e ignorantes, firmó el título de propiedad con asombro. Sobrevivieron. No solo eso, lo lograron. Esa noche, en su cabaña ya mejorada, miraron el documento. Lo hicimos, susurró William. Hans hizo la mitad, fue la honesta réplica de Jacob. Pero aprendimos, insistió William. Eso es lo que cuenta. No volvieron a Boston. Aquella tierra, forjada con sus errores y sudor, era su hogar. Expandieron la granja, comprando tierras colindantes hasta tener 400 acres. Construyeron una casa de madera digna, pero mantuvieron la vieja casa de césped como recordatorio de sus humildes y torpes inicios.
William diseñó herramientas mejoradas que vendía a otros. Jacob llevaba las cuentas de media comunidad. Se convirtieron en pilares respetados, en la prueba viviente de que la competencia no es un don, sino un producto del aprendizaje forzado por la necesidad. Jacob falleció en 1943. William vendió la granja en 1953 y pasó sus últimos años pintando, desde la memoria, la pradera, el trabajo, la transformación. Murió en 1956. La granja que probó su propiedad aún existe. Su historia trasciende la anécdota. Habla de la brecha abismal entre el conocimiento teórico y la competencia práctica. Un gap que hoy, en la era de los tutoriales online, sigue siendo tan relevante como entonces. Según un estudio de la Universidad de Harvard sobre la formación profesional, se necesita aproximadamente un 80% de práctica experiencial, un 15% de aprendizaje social, como el de Hans, y solo un 5% de formación formal, como su libro, para desarrollar una verdadera maestría. Jacob y William tuvieron que invertir esos porcentajes a la fuerza, con su propia piel en juego. Además, su experiencia refleja un patrón en la colonización del oeste. La comunidad era el verdadero seguro de vida. Como documenta el historiador Richard White en su obra It's Your Misfortune and None of My Own. Las redes de ayuda mutua, el intercambio de trabajo y conocimientos, fueron lo que permitió la supervivencia en regiones marginales, desmintiendo el mito individualista del pionero solitario. Ellos fueron el epítome de ese aprendizaje social forzoso. Si te está impactando esta noticia de cómo se forja el carácter y la habilidad a través del fracaso persistente, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa para no sumarte a una comunidad que desentierra estas lecciones del pasado. ¿Y qué hay de las habilidades que creemos tener solo por haberlas leído? En 2020, un estudio publicado en la revista Psychological Science confirmó lo que los Hartley aprendieron a las malas: la ilusión de la explicación, por la cual confundimos la facilidad con que comprendemos una explicación con la habilidad para ejecutarla. Jacob y William comprendían perfectamente el capítulo sobre casas de césped. Ejecutarlo fue un desastre. Hoy, podemos ver un video de 5 minutos sobre cómo cambiar la cadena de una bicicleta y sentirnos mecánicos expertos, hasta que tenemos la cadena rota y las manos llenas de grasa. Su historia es un antídoto contra esa arrogancia. También es un testimonio de la resiliencia psicológica. Según el modelo de la curva en U de la adaptación cultural, los individuos que se mudan a un entorno radicalmente nuevo pasan por una fase de honeymoon, luego una caída brutal en el choque cultural, para luego iniciar un lento ajuste y finalmente la adaptación. Los hermanos no tuvieron luna de miel. Su curva fue un precipicio directo al choque, del cual solo comenzaron a salir con la intervención de Hans. Su recuperación fue lenta, graduada por las estaciones, los fracasos controlados y las pequeñas victorias. Esta adaptación forzosa moldeó identidades completamente nuevas, algo que la psicóloga Carol Dweck llamaría una mentalidad de crecimiento llevada al extremo de la supervivencia. La creencia de que las habilidades básicas pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. Ellos no tuvieron opción de tener otra mentalidad. Pero su historia también tiene matices oscuros, olvidados en el relato edulcorado del sueño americano. Su éxito se asentó en tierra arrebatada. La cuenca del Judith era territorio de la nación Crow y otras tribus, hasta que los tratados y la presión del gobierno federal los fueron relegando a reservas. Los Hartley, como Miles the Homesteaders, fueron beneficiarios directos de esa política de desplazamiento. Su lucha heroica es, en otro plano, un capítulo más en la larga y dolorosa historia de la expansión territorial estadounidense. No se puede contar su historia de superación sin ese contexto incómodo. Su parcela era un trozo de un rompecabezas mayor de reubicación forzosa. Es una dualidad inherente a gran parte de la historia del oeste. El esfuerzo titánico del individuo se entrelaza con procesos colectivos de enorme costo humano para otros. Además, su decisión de no casarse y vivir juntos toda la vida, aunque no fuera inusual en la frontera por razones prácticas, los situó al margen de las convenciones sociales de la época.
Encontraron en su sociedad fraternal y en su trabajo compartido una realización que la sociedad de Boston les había negado. Fueron, en cierto modo, pioneros también en construir una vida fuera de los moldes tradicionales, encontrando familia en su hermano y en la comunidad que ayudaron a construir y que les ayudó. En última instancia, el legado de Jacob y William Hartley no es un campo de trigo o una casa de madera, es una prueba arqueológica de la capacidad de aprendizaje humano, una evidencia de que se puede partir de cero, incluso por debajo de cero, y edificar competencia, respeto y un legado, ladrillo a ladrillo, error a error, temporada a temporada. Su monumento no está en piedra, sino en el simple hecho de que, contra todo pronóstico, lo consiguieron. Y en ese conseguir, nos dejan una pregunta incómoda y poderosa. ¿Qué estamos nosotros, con todo nuestro conocimiento teórico a un clic de distancia, dispuestos a aprender haciendo? A ensuciarnos las manos, a fracasar visiblemente para, quizás, construir algo verdadero? Deja tu opinión en los comentarios sobre qué habilidad te ha costado más aprender a golpe de error, como a estos hermanos. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más historias sobre lo que el esfuerzo humano es capaz de tallar desde la más absoluta ignorancia. Y haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para sumergirte en otra crónica donde la teoría chocó contra el muro de la realidad.